Ya están viendo entonces la presentación, ¿no? Sí. Muy bien, de acuerdo. Vamos a iniciar entonces la clase de este día, y el tema que vamos a ver es un tema relativamente conocido de ustedes porque es el tema de divisibilidad o los criterios que tenemos que conocer para saber si un número es divisible entre otros. Primero vamos a ver una definición. Y dados dos enteros, n y d, siempre que d sea diferente de 0, se dice que d, o sea, el entero d divide a n si existe un entero q que satisface esta ecuación. Observen esto, y es que aquí vamos a reconocer a este d como el divisor de un número, ¿verdad? Por eso dice que si d divide a n, n es el número para el cual yo quiero determinar si d lo divide. Entonces, se dice que d divide a n si esta ecuación se da. O sea, podemos encontrar un entero q que multiplicado por d reproduce a n. O sea que, en otras palabras, es como que estuviéramos diciendo que n fuera un múltiplo de el entero d. Y por eso es que q se llama cociente y d es el divisor o factor de n. Estamos hablando aquí de divisiones que son exactas, o sea, que no dejan residuo. Aquí estamos asumiendo de que si n es igual a d por un entero q, quiere decir que no hay residuo que quede al hacer esta multiplicación, reproduce exactamente n. Entonces, la manera de simbolizar ese hecho de que si d divide a n, lo vamos a escribir como la letra d, una barra vertical, seguido de la letra, el valor n, siendo d y n cualesquiera dos enteros. Bueno, y si d no divide a n, se escribe d con la barra vertical y una raya diagonal que la cruza, para decir d no divide a n. Bueno, d no divide a n cuando al buscar un cociente q, encontramos que no existe un cociente q que multiplicarlo por d reproduzca exactamente n. Entonces, vamos a estar en el caso general, que es cuando yo tengo una división la división entera, en la que yo divido un número entre otro, el cociente es otro valor entero y hay un residuo, pero esos son los casos en los que no divide exactamente un entero al otro. Veamos entonces un ejemplo. 21, bueno, sabemos que 21 es 3%. Entonces, dado que yo puedo reproducir 21 como 3 multiplicado por una cantidad, entonces yo puedo decir de que 3 divide a 21, ¿verdad? Y podemos escribir en símbolos 3 diagonal vertical 21, que se lee 3 divide a 21. Y aquí en este ejemplo, obviamente el cociente es 7. 3 es el divisor o factor de 21. Y así para cualesquiera enteros se va a reconocer esa propiedad de divisibilidad. Pasemos ahora a los criterios para saber si un número es divisible, por ejemplo, entre 2. Pero antes, veamos algunas propiedades. Estas propiedades nos van a servir para derivar las características que debe tener un número para que sea divisible entre otros. Dados aquí 3 enteros, m, n y d. Aquí tengo 3 números enteros y si tenemos la condición de que d divide a m
y también D, el mismo D, divide a N, o sea que hay un número D que divide a M y a N, entonces vamos a poder tener la propiedad que D también divide a la suma de los dos. Puede parecer simple esta definición, esta propiedad, pero es muy importante que la reconozcamos. Dados un valor D que divide a otros dos, entonces ese mismo valor divide a la suma de ellos. Y igualmente, si ese valor D divide a otros dos, entonces también divide a la resta, o sea, la diferencia de esos dos números. Y otra propiedad es que si D divide a un número M, entonces también divide a cualquier múltiplo de M. O sea que yo puedo concluir de que si yo tengo un valor que divide a otro, entonces ese valor también divide a cualquier múltiplo del otro valor para el cual ya ese lo dividía. Veamos un par de ejemplos. Yo sé que 3 divide a 12, ¿verdad? Por eso escribimos 3 diagonal, raya horizontal vertical 12. Esto significa que 3 divide a 12. Pero también yo sé que 3 divide a 6, ¿verdad? Entonces, como este 3 divide a estos otros dos números, entonces yo puedo decir de que 3 también divide a la suma de ellos. O sea que 3 divide a 18, lo cual pues ustedes ya lo pueden comprobar. Lo mismo que si yo tengo que un valor 4 divide a 28 y ese mismo valor divide a 12, lo cual es cierto, 4 divide a 28 y también 4 divide a 12, entonces podemos concluir por esa propiedad que 4 divide a la diferencia de los dos. O sea que 4 divide a 28 menos 12, que es 16, lo cual es obvio y es claro que 4 divide a 16. Igualmente que si yo tengo que 5 divide a 15, entonces 5 divide a 15 por cualquier otro valor. En este caso yo utilicé un valor 4, que quiere decir de que 5 divide a 15 por 4, que es 60, lo cual es conocido. A simple vista se puede reconocer la veracidad de esta conclusión. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar estas propiedades de la divisibilidad para derivar cuando un número es divisible entre otro. Por ejemplo, cuando un número es divisible entre dos. ¿Alguien se recuerda y me podría decir cuándo un número es divisible entre dos? Cuando termina en 0 o múltiplos de 2. Cuando termina en 0 o múltiplos de 2. ¿A qué año o a qué grado de la escuela se remontó usted cuando yo hice esa pregunta? Híjole, como en cuarto grado, creo, o quinto grado, por ahí. Cuarto, quinto grado, exactamente. Y nosotros en la escuela simplemente aprendimos eso y resultó que siempre se cumplía, ¿no? Lo que no sé si alguno de ustedes ha logrado ver por qué eso es cierto, matemáticamente fundamentado con hechos matemáticos, por qué es cierto eso. O solo lo saben porque así nos dijo la profesora o el profesor y lo comprobamos de que así es, ¿verdad? ¿Alguien tiene algún comentario acerca de si ha visto alguna vez por qué es cierto esa propiedad? Cuando un número termina en 0 o cifra par, es divisible todo ese número entre dos. Bueno, según lo que me acuerdo, no sé si estoy mal, ¿verdad? Los números que al multiplicarlos o al irle sumando, que es la multiplicación es una suma abreviada, ¿Sí? también se puede hacer lo contrario, ¿va? Sería dividir entre el mismo número que usted lo ha multiplicado. Correcto. Bueno,
Pero vamos a ver aquí una derivación de por qué ese criterio que ustedes han expresado es cierto, ¿verdad? Si yo tengo un número n cualquiera que está representado por esta secuencia de dígitos, de n dígitos, a sub 1, a sub n menos 1, hasta a sub 1, hasta a sub 0. Estos números que presento acá son los dígitos de un número, como por ejemplo 3842, ¿verdad? Solo que aquí está en forma general. Y aquí en esta clase lo que estamos asumiendo es que estamos trabajando con números que son base 10, por supuesto. Entonces, si este es un número, esta es una secuencia de dígitos que representa un número, ¿cómo es que nosotros reconocemos el valor que tiene este número? Si yo tengo la secuencia 3984, ¿cómo es que nosotros sabemos el valor que tiene esa secuencia de dígitos 3984? ¿Cómo se calcula el valor? Bueno, como todos son posicionales, vamos sumando las... La notación posicional, dependiendo de la posición que ocupa el dígito, lo multiplicamos por una potencia de la base que es 10. ¿Ok? Entonces, eso se representa por su expansión decimal, por esa expresión. O sea que el dígito que está más a la derecha, ese va solo, o sea que esas son las unidades, a sub 0 unidades. Este a sub 1, el siguiente que está a la izquierda de él, es la cantidad de decenas, por eso es que este es un a sub 1 multiplicado por 10. El siguiente que está más a la izquierda, el a sub 2, es la cantidad de centenas, ¿verdad? Y así sucesivamente los millares hasta llegar al dígito que está más a la izquierda, que es la sub n, multiplicado por 10 elevado a la n, dependiendo de la posición que la cantidad de dígitos que tenga el número. Eso está claro, ¿no? Por ejemplo, 3964 tiene 4 unidades. Decimos 3964, o sea, son 6 decenas. Y decimos 3964, 900 son 9 centenas, por eso decimos 900, y 6000, aquí sería el coeficiente, el siguiente más a la izquierda sería el a sub 3 multiplicado por 10 al cubo, que sería 6 por 1000, 6984. Bien, ahora bien, veamos cómo puedo yo obtener aquí algún factor 2 que yo pueda sacar de esta expresión. Como 10, yo lo puedo representar como que es 2 por 5. Entonces, este a sub n lo puedo representar por 10 a la n, lo puedo representar como a sub n por 2 por 5, todo esto elevado a la n, puesto que 2 por 5 es 10. Y así sucesivamente los otros 10 que están aquí acompañando a los otros dígitos o otros coeficientes por su exponente correspondiente. En vez de escribir 10, yo pongo 2 por 5. Este último, como no tiene un 10 factor, lo dejo solo. ¿Ok? Hasta aquí está claro. La verdad no mucho, quizás ingeniero, quizás con un ejemplo así ya más práctico. Sí, no, es que lo que yo quiero es derivar por qué, cuál es el criterio de decidir cuándo un número es divisible entre 2. Hasta aquí, esta primera fila que ven ustedes aquí es la expansión decimal del número cualquiera, que tiene esta serie de dígitos, ¿ok? A sub n por 10 a la n, a sub n menos 1 por 10 a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar aquí, estas serían las centenas, a sub 2 por 10 al cuadrado, más a sub 1, que serían las decenas, por 10 más las unidades. Hasta ahí está claro.
Sí, Entonces, sería la misma fórmula que se vio para el tema anterior, ¿verdad? la expansión decimal. Incluso nosotros vimos en la clase anterior la expansión, no la expansión decimal, sino que la expansión en cualquier base. Pero como nosotros estamos trabajando aquí prácticamente en nuestro sistema común, el decimal, la expansión decimal del número, por eso les puse yo, les dije 6.984. Ese 6984 base 10 es 6 millares más 9 centenas más 8 decenas más 4 unidades, 6.984. Que eso es lo que estaría representado en esta expansión decimal. Ahora bien, yo he hecho una transformación de este 10 y en vez de poner 10 a la n, puse 2 por 5 a la n. Eso está claro para todos. Que en vez de usar 10, la única diferencia es que este 10 lo representé por 2 por 5. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, estamos bien. Okay. Entonces, fíjense que cuando yo tengo este 2 por 5 a la n, esto prácticamente es 2 a la n por 5 a la n, ¿verdad? Esta otro paréntesis es 2 a la n menos 1 por 5 a la n menos 1. Y así sucesivamente 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y aquí pues 2 por 5. Este ya no está elevado a un exponente mayor que 1. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que voy a poder yo sacar de aquí? Que en este primer término, yo puedo, en vez de este 2 a la n, sacar un factor 2 afuera. Y aquí solo me queda a sub n por 2 a la n menos 1 por 5 a la n, porque a este 2 a la n le quité un factor 2 que lo dejé afuera, común para todos. Y lo hice para todos los demás. De manera que ese factor 2 se lo fui, digamos, extrayendo. Por ejemplo, aquí en este segundo término era 2 a la n menos 1. Pero aquí, como saqué un 2 de factor fuera, aquí solo queda 2 a la n menos 2 por 5 a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a sub 2. Aquí era por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, pero como en vez de 2 al cuadrado, yo dejé un 2 y saqué un 2 factor común. Por eso es que aquí es a sub 2 por 2 por 5 al cuadrado. Y en este sub 1, este 2 también lo saqué de factor común y solo quedó a sub 1 por x por 5. ¿De acuerdo? Lo que he hecho yo es sacar un factor 2 afuera que acompaña a todos estos términos. Al último, como no tiene factor 2, lo dejé solo. ¿Qué observan ustedes en esta cantidad que está encerrada entre corchetes multiplicada por 2? ¿Qué puedo decir yo de ese valor? Que ese es un valor que es una cantidad divisible entre 2. ¿Estarían ustedes de acuerdo, sí o no? ¿Por qué podría decir yo de que todo lo que está en estos corchetes multiplicado por 2 es una cantidad divisible entre 2? Porque lo está multiplicando por 2. Correcto, así de simple. Porque esta es una cantidad que está multiplicada por 2. O sea que todo esto es una cantidad, si yo operara esta expresión, esto me daría una cantidad divisible entre 2, ¿verdad? Y lo que yo quiero saber es cuándo ese número, cualquiera, sería divisible por 2. ¿Qué necesitaría tener como propiedad este último dígito para que todo fuera divisible entre 2? Que también sea divisible entre 2. Que también este fuera divisible entre 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo concluir? Yo concluiría, y por la propiedad de que si yo tengo una cantidad divisible entre 2 y tengo otra cantidad divisible entre 2, entonces la suma de las dos cantidades también es divisible entre 2.
Entonces, para que todo fuera divisible entre 2, ¿qué se requiere? Que este último dígito sea una cantidad divisible entre 2. Y los dígitos que son divisibles entre 2 son todos los dígitos pares, o sea, 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, esa es la conclusión de que para que 2 divida al número n, que era el original, tiene que darse que 2 también divida a sub 0. ¿Ok? Entonces, se dice que n es divisible por 2 siempre que a sub 0, o sea, el último dígito sea un 0, un 2, un 4, un 6 o un 8. Es decir, que el número n termine en cifra par. Pero la derivación de esa regla que aprendimos en cuarto grado está dado por esta propiedad que nosotros hemos hecho partiendo de la expansión decimal del número. Eso es lo que yo quería dejarles ahorita en esta clase a ustedes, para que, además de que sabían de que un número es divisible entre 2 cuando su último dígito es cifra par, quería yo que ustedes tuvieran la certidumbre de por qué eso es así. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, veamos criterios de divisibilidad entre otros números. Por ejemplo, criterio de divisibilidad entre 5. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? A ver, los que se recuerdan de cuarto grado. ¿Cuándo un número es divisible entre 5? Porque termina en 0 o en 5. Termina 0 o en 5. ¿Y usted tiene una idea de por qué eso es así? Creo que también, bueno, se puede usar la notación anterior, pero La derivación que acabamos de hacer nos va a servir para poner en claro por qué eso es cierto. Partamos de un número cualquiera en su expansión decimal, ¿verdad? Esta es una serie de dígitos de un número cualquiera, m, que en su expansión decimal es esta expresión. Esto ya lo explicamos, que cada dígito está multiplicado por una potencia de 10, ¿ok? Pero podemos hacer la misma sustitución. En vez de 10, yo puedo poner 5 por 2 o 2 por 5 a la n. Solo que en este caso, ¿cuál sería el factor que yo sacaría de estos términos? El 5. Sacaría el 5. O sea que en vez de poner 2 a la n por 5 a la n, de este término yo sacaría un 5 afuera y quedaría 2 a la n por 5 a la n menos 1, este término. Y los demás también quedarían como estamos viendo aquí en la presentación. Aquí hay un 5 que es factor de este término. También a este término le saqué un factor 5 y a todos, hasta este último, le saqué el 5 que tenía como único y solo quedó a sub 1 multiplicado por 2. ¿Ok? Entonces quedó a sub 0 al final que no tenía factor 5. ¿Qué puedo yo decir de todo este número? Está aquí. Este número que está entre corchetes y que está multiplicado por 5, obviamente esta es una cantidad que es divisible entre 5. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la misma conclusión. ¿Qué propiedad debería tener a sub 0 para que todo el número fuera divisible entre 5? lo de que sea 0 También o sea 5. divisible. Que fuera 0 o 5, porque son los dos únicos dígitos que son divisibles entre 5. Para que, dado que está esta cantidad que es divisible entre 5, yo le sumo o bien 0 o le sumo 5, entonces esa cantidad total sería también divisible entre 5. Entonces aquí la conclusión es para que 5 divida a n, tiene que darse de que 5 divida también a sub 0. Se dice entonces que n es divisible por 5 siempre que a sub 0 sea igual a 0 o 5. Es decir, el número n termina en cifra 0 o 5. ¿Ok?
Muy bien. Ya tenemos una explicación de por qué habíamos aprendido eso en cuarto o quinto grado, esa regla de divisibilidad. Bueno, volvamos otra vez a cuarto grado y veamos qué nos dijo el profesor o la profesora de cuándo un número es divisible entre 3. No es que sea entre sus múltiplos, va 3, 6, 9. Sí, pero si yo le digo 1984, ¿es divisible entre 3? Tiene que ser la suma de los números. Ah, ok, ya va recordando. ¿Alguien se le recuerda cómo era el criterio? La suma, dijo la suma de los dígitos. Ajá, correcto. Ajá, ¿cómo tendría que ser la suma de los dígitos? Tiene que ser múltiplo de 3. De 3. Ok, y usted se lo aprendió así, como un dogma de fe, ok. Pero hay una manera también de explicar por qué ese criterio está expresado así, y vamos a hacerlo de la misma manera. Si yo tengo un número cualquiera, una secuencia de dígitos en su expansión decimal, dígitos de entre 0 y 9, cualquiera de esta secuencia de dígitos. Entonces, ese número n es esta expresión en su expansión decimal, por la notación posicional, base 10, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con este 10, que está aquí. Y yo puedo representar ese 10 como 9 más 1, ¿verdad? O sea que en vez de 10 yo puedo poner 9 más 1. O también puedo poner 3 al cuadrado más 1. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo puedo representar a sub n por 10 a la n como a sub n por 3 al cuadrado más 1 a la n. Y así para todos los otros términos, 3 al cuadrado más 1 elevado al exponente que corresponde, para este otro 3 al cuadrado más 1, y aquí este 10 también 3 al cuadrado más 1. Hasta ahí, todo bien. ¿Vamos bien ahí? Sí, ingeniero. Sería lo mismo que el anterior. Bueno, que los anteriores. Prácticamente. Solo que en los anteriores yo tenía 2 por 5, mientras que aquí tengo una suma, ¿verdad? ¿Ok? Y estoy obligado a esto porque aquí lo que quiero buscar es ver si yo puedo sacar un factor 3, si es posible. Entonces, cuando yo tengo 3, este es un binomio elevado a un exponente, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que cuando yo desarrolle este binomio elevado a un exponente n, aquí va a aparecer el primero de ellos, que es 3 al cuadrado. Por ejemplo, el primer término de este desarrollo va a ser 3 al cuadrado elevado a la n. ¿Se recuerdan de eso? Y el siguiente término, lo que va a ocurrir es que va a haber un producto del primero por el segundo, y en el que el primero empieza disminuyendo su exponente y el segundo empieza a incrementar su exponente, ¿verdad? Así que nosotros podemos nosotros reconocer el desarrollo de ese binomio y ver cómo es que nosotros podemos extraer de ahí un factor 3. Por ejemplo, obviamente que todos los términos de este desarrollo elevado a la n, todos van a tener un factor 3, a excepción del último. Porque si ustedes se recuerdan que si yo tengo, por ejemplo, a más b elevado al cubo, ¿alguien lo puede desarrollar? A más b elevado al cubo, ese binomio.
o uno más fácil. A más B elevado al cuadrado. Desarrollen, por favor, ese binomio. ¿Cómo sería A más B, binomio A más B al cuadrado? Sería A al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Correcto. Ok. Entonces, en este caso, es como que estuviera aquí 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Este sería el valor A y este sería el valor B. Cuando usted dijo el A al cuadrado, sería este primero, que es 3 al cuadrado, elevado al cuadrado, más 2 veces el primero, que sería este 3 al cuadrado, por B, que sería 1. Y el último de los términos sería el 1 elevado al cuadrado. Quiere decir de que en cada uno de estos binomios va a aparecer en todo el desarrollo de los términos, todos los términos del desarrollo van a tener un 3. En este caso, obviamente, un 3 al cuadrado, pero si tienen un 3 al cuadrado, van a tener un factor 3. Y solo el último, que va a aparecer el 1 elevado a la n en el desarrollo de este binomio. Y en todos los binomios va a aparecer una suma de factores, una suma de términos que tienen un factor 3 y solo el último que va a quedar como un 1. Entonces, ¿cómo yo puedo representar ese desarrollo? Aquí lo que va a ocurrir es que este A sub n multiplicado por este desarrollo de este binomio, va a haber aquí una serie de términos que tienen un factor 3. Por eso es que yo representé aquí que al final de cuentas, esa suma de todos los términos que tienen factor 3, yo lo puedo representar como 3 multiplicado por un valor K sub n, que es el resultado de la suma de todos los términos que tienen como factor 3. Más el último, que solo quedó el 1, porque en el desarrollo de este binomio, el último de los términos queda como el 1 elevado a la n, que es 1, ¿verdad? Entonces, en todos los demás desarrollos siempre va a quedar una suma de términos que tienen factor 3 más un 1 al final y así en cualquiera de todos estos, a excepción del último que no tiene ese factor 3. Entonces, cuando yo empiezo a multiplicar cada uno de estos coeficientes o dígitos a sub n por 3kn, aquí va a aparecer como a sub n por 3 por kn más a sub n, porque aquí es 1. Lo mismo que aquí, a sub n menos 1 multiplicado por 3kn menos 1 más a sub n menos 1 por 1, que es a sub n menos 1. Y así sucesivamente. Entonces, cualquiera de todos esos desarrollos de multiplicar este coeficiente por estos dos valores, me va a dejar un A sub n multiplicado por K sub n multiplicado por 3. Lo mismo que aquí, A sub n menos 1 multiplicado por K sub n menos 1 multiplicado por 3 y así sucesivamente hasta este valor, A sub 1, que yo puedo sacar el 3, todos tienen un 3 en factor común. Entonces yo puedo sacar factor común 3 y dejar esta suma de términos que tienen esta configuración. Ahora bien, cuando yo tenía A sub n por 1, A sub n menos 1 por 1, esos están acá. Esos no tienen factor 3, por eso es que yo los he dejado aparte. Entonces, observen ustedes esta primera parte, este primer número. ¿Qué característica tiene esta cantidad que está encerrada entre paréntesis y que está multiplicada por 3? Bueno, que va a ser múltiplo de 3, ¿verdad? Obviamente, esta cantidad que está aquí es un múltiplo de 3 y por lo tanto esta es divisible entre 3. ¿Ok? Ahora bien, para que, como toda esta expresión es representante de este número n, porque lo
lo que he hecho es ponerlo de otra manera, pero es la misma cantidad. Entonces, ¿qué tendría que tener como característica esta suma de esos coeficientes que han quedado ahí? ¿Cómo debería ser esa suma para que toda la suma total fuera divisible entre 3? Es bueno que también sea un múltiplo de 3. Exactamente. Que esta suma, si esta suma llega a ser divisible entre 3, o sea que la suma es un múltiplo de 3, entonces esta cantidad más esta cantidad también sería divisible entre 3, que es lo que queríamos nosotros buscar, la característica o el criterio que debería cumplir un número para que fuera divisible entre 3. Entonces aquí estamos concluyendo de que si la suma de esos dígitos que yo tenía originalmente es una cantidad que es divisible entre 3, entonces todo el número también es divisible entre 3. Y eso es lo que aprendimos nosotros en cuarto grado. Para que 3 divida a n, tiene que darse que 3 divida a la suma de todos sus dígitos. Es decir, 3 tiene que dividir a la suma de sus dígitos. ¿Ok? Bueno, esto es el criterio de divisibilidad entre 3. El criterio de divisibilidad entre 9. Ya se podrían estar imaginando ustedes cómo podríamos, bueno, en cuarto grado o en quinto, ustedes aprendieron cuándo un número es divisible entre 9. Cuando es múltiplo de 3 también. Cuando es múltiplo de 3. Por ejemplo, 15 es un múltiplo de 3. Sí. Pero no es divisible entre 9. Ah, bueno, eso sí. Sí, va. ¿Alguien se recuerda de cuarto o quinto grado si aprendieron algún criterio de cuándo un número es divisible entre 9? Los otros compañeros que están en la clase. Pueden responder, no me acuerdo. Para saber si están en la clase. Que sea divisible entre 9 también. Perdón. Que sea divisible entre 9. Que sea divisible entre 9, ¿quién? El número. O sea, Eso es lo que estamos tratando de buscar. ¿Cuál es la propiedad que debe tener un número para que sea divisible entre 9? ¿Cómo podríamos nosotros distinguir un criterio? ¿No se recuerdan? Que sea múltiplo de 9. Por eso, pues sí, pero obviamente que si un número es múltiplo de 9, es divisible entre 9, pero eso es decir lo mismo. Por ejemplo, si yo dijera 1857, ¿cómo puedo saber si es divisible entre 9 sin hacer la división? Sería como para los múltiplos de 3, sumar a sus dígitos y ver si es múltiplo de 9. Exactamente. Usted dijo lo que debió haber aprendido en cuarto o quinto grado. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 9. ¿Ok? Ahora bien, eso me lo dicen y yo lo aprendo así al pie de la letra, pero lo que vamos a ver es por qué eso es cierto. Que es la misma derivación que hemos venido haciendo en las anteriores, ¿verdad? Porque si yo tengo un número cualquiera, n, si yo hago la expansión decimal de ese número, obviamente aparecen todos esos dígitos elevados a una potencia de acuerdo a la posición que ocupan en el número, ¿ok? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo puedo yo representar este 10 en cada uno de sus términos? Ya se estarán imaginando que este 10 yo lo puedo representar como 9 más 1, ¿verdad? Entonces, si yo represento este 10 por 9 más 1 en cada uno de los términos que tengan 10, ahorita tengo la misma cantidad. Ahora bien, lo que voy a hacer es que, y con la misma explicación que estábamos con el 3, era de que cuando yo hago esta expansión de este binomio, 9 más 1 elevado a la n, todos los términos de la expansión van a tener un factor 9.
elevado a algún exponente. El primero va a tener 9 a la n, pero los siguientes 9 a la n menos 1, 9 a la n menos 2, etcétera, etcétera, hasta que el último de los términos de esta expansión ya no va a tener factor 9, sino que solo va a tener el 1 elevado a la n. O sea que eso va a ocurrir con todos estos binomios que están elevados a diferentes potencias, hasta este penúltimo que solo tiene 9 más 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo puedo representar ese binomio, la n, como una cantidad que va a ser la suma de todos los términos que tienen un factor 9, más al final va a quedar un 1. Y así ocurre con todos los demás binomios, ¿verdad? Y como les también comenté en la derivación de la divisibilidad por 3, yo puedo sacar este factor 9 de este término, también aquí de este término el factor 9, factor 9, factor 9, y para el otro que queda aquí solo voy a tener a sub n por 1, a sub n menos 1 por 1, que son los términos que están quedando aquí al final en amarillo. Y los otros que tienen factor 9 yo los reproduzco aquí en este paréntesis, que tienen el factor común 9. Y lo mismo, esta cantidad es una cantidad divisible entre el 9. Ahora bien, ¿qué característica debería tener esa suma para que todo el número n también fuera divisible entre el 9? Ya ustedes pueden concluir, me la puede dictar alguien. ¿Qué característica debe tener esta suma? Sea múltiplo de 9. Que sea múltiplo de 9. ¿Okay? Así que para que 9 divida a n, que es el número que estamos identificando, tiene que darse de que 9 divida a la suma de sus dígitos. O sea, la suma de sus dígitos debe ser un múltiplo de 9. Ok. Veamos, si yo digo 1935, ¿es divisible entre 9? ¿Sí o no? Sí, porque el resultado 18 y 18 es múltiplo de 9. Ok, entonces 1940, dije 1845, sin hacer la división, yo puedo decir, por la propiedad que estamos recordando acá, que sí es un número divisible entre 9. Y así hay otras caracterizaciones de divisibilidad. Por ejemplo, cuando un número es divisible por 11. ¿Se recuerdan eso de quinto grado? O de cuarto o de sexto grado. Yo me acuerdo que habían hecho, bueno, donde yo estudiaba habían hecho como como un gusano, algo así, le habían puesto a cada pancita, le ponían los divisibles, algo por el estilo. Eso tiene que ver con los dígitos que están en posiciones pares y posiciones impares. ¿Ok? Por ahí va esas pancitas, ese gusano que usted se recuerda. ¿Ok? ¿Algún otro se recuerda de eso? ¿Quiere escuchar la participación? No, la verdad, yo ya de tiempo también, no mucho. No, ok, perfecto, no se recuerda. ¿Alguien más que nos pueda comentar? Si era alternado o algo así, según recuerdo yo. Ok, perfecto. Muy bien, veamos cómo es que es el criterio para saber, sin dividir entre 11, si un número es divisible entre 11. ¿Ok? Partimos de nuevo del número en su expansión decimal, con estos dígitos. Tiene a sub n menos 1, hasta a sub 1, a sub 0. Si yo hago la expansión decimal, es cada uno de esos dígitos multiplicado por la base 10 a un exponente que es la posición. ¿Ok? Entonces, ese 10, ¿cómo lo puedo representar? Yo lo que busco aquí es un 11 que pudiera sacar como factor común. ¿Cómo puedo yo representar 10 utilizando el valor
un valor 11. 11 menos 1. Correcto. Entonces, en vez de poner 10 a la n, pongo 11 menos 1 a la n. Cada uno de estos 10 está representado por esta resta. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no es una suma de dos cantidades, sino que es una resta de dos cantidades. Esto como que si fuera el binomio a menos b elevado a la n. Y ustedes se recuerdan que cuando es la resta de un binomio, o sea, a menos b elevado a un exponente n, ¿cómo van los términos de esa expansión? Se ponen alternados. Alternados. Por una razón que vamos a ver acá, y es que cuando yo hago la expansión de a, que es 11, menos b, que es 1, elevado a la n, el primero de los términos va a ser 11 a la n multiplicado por el solito, 11 a la n. El siguiente de esta expansión es 11 a la n menos 1 multiplicado por el b, que es menos 1, ¿verdad? Y el siguiente es 11 elevado a la n menos 2 multiplicado por el menos 1, pero ya empieza a subir el exponente, que es menos 1 elevado al cuadrado. Y así el exponente del primero de los dos elementos del binomio empieza a disminuir el exponente y el segundo empieza a incrementar su exponente. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vemos que en esta expansión, todos los términos de esta expansión van a tener por lo menos un factor 11, a excepción del último, que solo tiene el menos 1 elevado a la n como último término de esa expansión de este binomio. Por eso es que yo he representado este 11 menos 1 elevado a la n como una suma total de varias cantidades que yo las estoy representando aquí por k sub n, multiplicadas por 11, porque todas tienen el factor 11. Y aquí le sumo este menos 1 a la n. Lo mismo que los siguientes términos, este 11k sub n menos 1 por menos 1 elevado a la n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a 11 por k sub 2 más menos 1 elevado al cuadrado, y al final este que es a sub 11 por 11, que es un 11 por 1, porque aquí es 1, menos 1 elevado a la 1. ¿Okay? Entonces, a todos estos yo les puedo sacar aparte a sub n por 11kn, a sub n menos 1 por 11kn menos 1, a sub 2 por 11k sub 2, a sub 1 por 11, y a todos ellos los dejo aquí sumados con el factor 11. Y luego el a sub n por menos 1 a la n, y luego el a sub n menos 1 por menos 1 a la n menos 1, los estoy dejando aquí aparte. ¿Ok? Porque estos no tienen factor 11. ¿Qué puedo decir de esta primera parte? Esta es una cantidad que es divisible entre 11, porque es una suma de números multiplicada por 11. Eso es obvio. Entonces, esta otra cantidad que está aquí, para que todo el número fuera divisible entre 11, esta suma de términos debería ser un múltiplo de 11. Y observen ustedes, ¿qué va a pasar con, bueno, aquí al final es más a sub 0. Aquí es este término de a sub 1, salió de a sub 1 por menos 1, de aquí, ¿verdad? El anterior era el a sub 2 por menos 1 al cuadrado. Ahora este menos 1 elevado al cuadrado va a dar positivo, ¿verdad? Porque menos 1 elevado a una potencia par es positivo, y si está elevado a una potencia impar es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que estas potencias, como van disminuyendo cada vez una unidad, si este número n es par,
este va a ser impar, este siguiente va a ser par, impar, etcétera, etcétera, hasta llegar acá. Entonces aquí van a aparecer todos estos números sumados o restados dependiendo de cuál sea su posición que ocupen en el número. Observamos que por lo menos este número que aparece aquí, como, perdón, aquí este debería ser, no es a al cuadrado, sino que es a sub 2, porque todos los a tienen subíndice. Entonces, este a sub 2 aparecería positivo porque el menos 1 está elevado al cuadrado. Mientras que el a sub 1 es negativo porque el menos 1 estaba elevado a la 1 nada más. Menos 1 a la 1 es menos. Por eso es que aparece este es más, este es menos, este es más, este es menos, más, menos, menos, etcétera, etcétera. Entonces, al final de cuentas, para que 11 divida a n, tiene que darse que 11 divida a esta suma de los dígitos, los diferentes dígitos multiplicados por menos 1 elevado a una potencia que puede ser par o impar. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando yo empiece a hacer esta suma, voy a sumar todos los valores que estén en las posiciones. Si yo tomo el último dígito como la cantidad positiva, lo voy a sumar contra las posiciones que tengan el exponente par, o sea, la posición par, en este caso, ¿verdad? La posición 0, la posición 2, la posición 4, etc. Y voy a sumar todos los otros que tengan la posición 1, 3, 5, 7, y esas dos cantidades las voy a sumar entre sí y al final me va a dar una diferencia. Las cantidades que están en las posiciones pares menos la suma de las cantidades de las posiciones impares, y si ese resultado es un número que es múltiplo de 11, entonces toda la cantidad n sí es divisible entre 11. Ese es el criterio que aprendimos nosotros en quinto o sexto grado, en todo caso. ¿Ok? Y es por esta derivación que hicimos acá. Entonces, aquí resumiendo, para que 11 divida a n, tiene que darse que 11 divida a esta suma. Y esa suma yo la puedo representar por esas sumatorias de los a sub i para las posiciones i pares, menos la sumatoria de los a sub i para las posiciones i impares. ¿Ok? Para facilitar esa comprensión de esta expresión que es menos clara. Bien. Si esta diferencia de estas sumas con estas sumas es múltiplo de 11, entonces toda la cantidad original es divisible entre 11. Luego hay otros criterios que solo los voy a expresar aquí, ya no los voy a derivar. Esta es una derivación un poco más complicada, que yo no sé si ustedes la aprendieron en la escuela, pero un número divisible entre 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o un múltiplo de 7. Y hay un par de ejemplos. 343, veamos si es divisible entre 7. Lo que hago es sacar ese 34, o sea, el número original sin la cifra de las unidades, y le resto el doble de las unidades. O sea que a 34 le resto el doble de 3. O sea, 34 menos 6 da 28. Como 28 es un múltiplo de 7, pues decimos que este número original es divisible entre 7. Lo mismo que 105, yo tomo la cantidad original menos la cifra de las unidades, o sea, quito la cifra de las unidades, me queda 10, y las unidades las multiplico por 2, entonces yo resto a 10, le resto 5 por 2, y eso da 0, quiere decir que 105 también es divisible entre 100. Veamos este número que es más grande, 2261. Lo que hago es tomar el número sin la cifra de las unidades, que es 226, y le resto
las unidades multiplicadas por 2. 226 menos 2 da 224. Como este número todavía es muy grande, le aplico el mismo criterio a este número y solo tomo de 224, solo tomo las cifras sin las unidades, o sea, 22, y le resto 4 por 2. O sea, 22 le resto 8, me da 14. 14 múltiplo de 7, entonces esta cantidad es también divisible entre 7. Y así para cualquier otra cantidad. Bueno, es un criterio que deberíamos también conocer para saber si un número es divisible entre 7. Divisibilidad por 4. ¿Alguien se recuerda y sabe cuándo un número es divisible entre 4? Creo que es igual para la del 2 y para el 4, creo yo, cuando es múltiplo de la última, el último dígito. 0 o 4. 0 o 4, la última cifra. Por ejemplo, 14. 14 es divisible entre 4. ¿Sí o no? No, pues no, porque sobra No. uno. No, ¿verdad? O sea que el criterio no es exactamente ese, pero lo vamos a derivar acá. Cuando un número es divisible entre 4. Entonces, tenemos de nuevo la misma expansión decimal de un número y veamos que toda esta suma de estos números, en este caso, este azul 2 es el dígito de las centenas, porque está multiplicado por 10 al cuadrado, ¿ok? Estas son centenas, millares, décimas de decenas de millares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, una centena, ¿podría yo decir que 100 es divisible entre 4? Sí. Sí. ¿200 es divisible entre 4? Sí, también. 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 El hecho de que 100 sea divisible entre 4, cualquier múltiplo de 100 también va a ser divisible entre 4. ¿Se recuerdan las propiedades iniciales que vimos en esta clase? Que si yo tengo que un número divide a otro, entonces ese número va a dividir a cualquier múltiplo del número original. Okay. Si 4 es un divisor de 100, entonces cualquier múltiplo de 100 también va a ser divisible entre 4. Y por supuesto que si yo tengo que 100 es divisible entre 4, un millar también va a ser divisible entre 4 porque 1000 es un múltiplo de 100. ¿Ok? Y si 1000 es divisible entre 4, cualquier múltiplo de 1000, o sea, 2000, 3000, 4000, 5000, también va a ser divisible entre 4. Y así las potencias mayores, por supuesto que van a ser divisibles entre 4. Quiere decir de que esta suma de todas estas cantidades hasta las centenas, yo estoy seguro que esto es un número divisible entre 4. Entonces, para que el número completo fuera divisible entre 4, entonces esta suma de las decenas más las unidades debería ser también divisible entre 4. ¿Ok? ¿Estamos convencidos de eso? Sí, hasta el momento estamos bien. Solo que, bueno, no sé si... Porque si esto es divisible entre 4, tendría que ver esta suma también. Si esta suma también es divisible entre 4, todo el número es divisible entre 4. Porque yo no puedo saber por qué alguien me puede preguntar, ¿y por qué no incluyó las decenas en esa cantidad divisible entre 4? Porque 10 no es divisible entre 4. Algunas decenas de 10 sí son divisibles, pero otras no. O sea que yo no pude concluir de que también hasta las decenas tendrían que ser divisibles entre 4. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que verificar que esta cantidad que se reproduce al final, si esa cantidad es divisible entre 4, entonces todo el número es divisible entre 4. Entonces, la conclusión es que
un número divisible entre 4 si el número formado por sus dos últimas cifras es 0 o múltiplo de 4. ¿Ok? Dado que si esto ya sé que es múltiplo de 4, y aquí tengo una cantidad como 60, por ejemplo, un 6 aquí y un 0 aquí, que sería 6 por 10, 60 más 0, 60. Entonces, esa cantidad, si es múltiplo de 4, entonces todo el número es divisible entre 4. Por ejemplo, 1960 es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque 60 es divisible entre 4, que es la cantidad formada por los dos dígitos últimos, las dos últimas cifras del número. ¿Ok? Por ejemplo, aquí 36, bueno, 36, como solo tiene dos cifras, bueno, tendría que saber si este 36 es divisible entre 4, lo cual es cierto. 400, bueno, las dos últimas cifras, como 0 es divisible entre 4, 0 es divisible entre cualquier cantidad, entonces también este es divisible entre 4. 1028, como 28 es múltiplo de 4, o sea, divisible entre 4, también esta cantidad es divisible entre 4. Y esta otra cantidad que tiene este número de cantidad de dígitos, 7, terminado en 48, esta cantidad también es múltiplo de 4. O sea que es divisible entre 4 porque estos dos dígitos forman un número que es divisible entre 4. ¿Está claro eso? Sí, de momento estamos bien. Solo una consulta. Sí, adelante. Solo eso no sé, bueno, no sé si yo lo confundo algo con la modularidad, que es Bueno, en realidad en la modularidad aquí aplica, pero esto es módulo 10. ¿Okay? Ajá, porque según la división, bueno, según el módulo, si sobra, es que es divisible entre ese número, ¿verdad? Si Bueno, no, si no sobra, ajá, si si no no sobra. sobra, exactamente. Pero aquí el módulo que estamos ocupando es el módulo 10. ¿Okay? Ah, ok. Ya vamos a ver en otro tema de esta clase, en un módulo diferente a 10, que eso ya es más, es una cosa, es parecido a las operaciones en diferentes bases. ¿Ya? Pero sí, tiene que ver con modularidad, pero este es el módulo 10. ¿Ok? Bien, ok, veamos. Este es el criterio cuando es divisible un número para que sea divisible entre 4. Tiene que ocurrir que sus dos últimas cifras sean 0 o múltiplo de 4. Entonces, si les aparece en el examen una cifra como esta, una cantidad como esta, pues yo no sé si le van a poder ustedes operar en una calculadora para ver si es divisible entre 4. Pero si no puedo yo dividir esta cantidad en una calculadora, porque los dígitos son limitados, entonces yo tengo que acudir a un criterio como este. Y esto puede ser objeto de preguntas del examen, ¿ok? Y por supuesto no le voy a poner que si 400 es divisible entre 4, porque usted usa la calculadora y lo determina. Pero si les pongo este número, probablemente va a ser más complicado, ¿verdad? A menos que sea una calculadora que acepte cualquier cantidad de dígitos. ¿Ok? Lo mismo podemos decir el criterio de divisibilidad por 8. En ese criterio de divisibilidad por 8, que creo que en la escuela ya no lo aprendieron, pero con un procedimiento similar al que acabamos de ver por A4, podemos llegar a determinar que un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. O sea, en realidad no es el número formado por las tres últimas cifras da 0 o es un número múltiplo de 8. ¿Ok? Por ejemplo, 4000 es divisible entre 8, porque las últimas tres cifras forman un número que es múltiplo de 8, o sea, un número que es divisible entre 8. 0 es divisible entre 8. 0,48, estas últimas tres cifras forman un número que es divisible entre 8, por lo tanto, este número también es divisible entre 8. 1512, estas últimas tres cifras forman un número que es divisible entre 8. ¿Ok? Y así sucesivamente. El de divisibilidad por 4, si las dos últimas cifras forman un número divisible entre 4.
Divisibilidad entre 8 cuando las tres últimas cifras forman un número que es divisible entre 8. Ok. Veamos un par de ejercicios que tienen ustedes en la guía para terminar la clase. ¿Qué dígito colocarías en el cuadro para que el número sea divisible entre A? O sea, A, en este caso, en el primer literal, A vale 4. ¿Cuál dígito tendría que estar colocado aquí para que esta cantidad sea divisible entre 4? ¿Recuerdan la divisibilidad entre 4? ¿Cuál era el criterio? Que las dos últimas cifras forman un número que es divisible entre 4. Por ejemplo, Sería un 4. un 4. 40, sí, 4, porque 42 es divisible entre 4. ¿Qué otra cifra podría ser colocada aquí? Un 5 también. Un 5. 52, sí, 52 entre 4 da 13, sí, también un 5. ¿Cuál otro? También un 3. Un 7. Un 7. Ok. Ahí están las posibles. Puedo colocar un 1 porque aquí si coloco un 1, 12 es divisible entre 4. 32, 52, 72 y 92. ¿Ok? ¿Está claro ahí? Sí. Va. Pasemos al siguiente. ¿Qué número o qué dígito debería colocar aquí para que este número completo fuera divisible entre 3? Bueno, la suma de solo eso da 24. Tendríamos que hacerlo llegar a un múltiplo de... Pero 24 ya es múltiplo de 3. O sea bueno. que si coloco un 0, estaría respetando esa suma, ¿verdad? Bueno, sí, también. Puedo colocar un 0. ¿Qué otro número podría colocar? Si yo coloco el dígito 3, a esa suma que ya era divisible entre 3, le sumo 3, sigue siendo divisible entre 3, ¿ok? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Si coloco un 3 o un 6 o un 9, el número formado finalmente sería un número divisible entre 3. Por eso es que dijimos que si yo coloco un 0, pues esa suma, 10, 19, 24, ya es divisible entre 3. Pero si pongo un 3, ya la suma sería 27, que también es divisible entre 3, o un 6 o un 9. ¿Ok? Veamos esta, literal C. ¿Qué dígito podríamos colocar aquí para que la cantidad total fuera divisible entre 5? Un 0. Un 0. ¿Cuál otro? Para eso tenemos que recordar la propiedad de un número para que sea divisible entre 5. Y prácticamente cualquiera, ¿verdad? Ok, cualquier dígito. Porque ya termina en 5. Ok. Vamos a ver este. Para que sea divisible entre 11. ¿Cuál sería el dígito que colocaríamos aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la regla de divisibilidad entre 11? Yo sumo. Ajá. Sería restar el 87. No, no es el 87, sino que las que están en las posiciones, digamos, Los pares, impares. pares e impares. O sea, el 8 con el 4 y el 7 con el dígito que yo voy a colocar acá. Si yo sumo 8 con 4, eso da 12. Y luego
debería sumar 7 con el número que esté acá para que al restar esas dos cantidades dé un 0 o múltiplo de 11. ¿Qué dígito deberíamos colocar acá entonces? ¿Cuánto da la suma de 8 con 4? 8 y 4, 12. 12. ¿Qué número le tendría que sumar a 7 para que también dé 12? Serían 5. 5. Correcto. 7 más 5 daría 12. 8 más 4 daría 12. 12 menos 12, 0. O sea que si yo coloco aquí un 5, esa cantidad, 8.745, sería divisible entre 11, sin hacer la división. ¿Ok? Aquí, para que este número sea divisible entre 8, ¿cuál debería ser el dígito acá? ¿Recuerdan la regla de divisibilidad entre 8, que fue la última que vimos? Que los tres últimos dígitos deberían formar un número que es divisible entre 8. El número formado por estas tres cifras últimas sería un número divisible entre 8. 0. 0 o el 8. ¿Ok? Porque 0, 40 es divisible entre 8 y 48 también. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Estos son ejercicios que van a aparecer en el examen de la próxima semana. Pero si ustedes repasan las propiedades, no van a tener dificultades para responder preguntas de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Veamos, aquí está otro problema que tiene que ver también con conjuntos. El conjunto D está formado por todos los múltiplos de 2, comprendidos entre 1 y 1000. El conjunto T está formado por todos los múltiplos de 3, comprendidos entre 1 y 1000. ¿Cuántos elementos tienen los conjuntos D, T y la intersección de D y T? Bueno, primero veamos cuál es la cardinalidad del conjunto D. ¿Cuántos números pares entre 1 y 1000 hay? Aquí está el conjunto D, todos los números pares. Y como entre 1 y 1000 hay 1000 números. 500 pares, 500 impares. ¿Ok? Por eso es que la cardinalidad del conjunto D es 500. Ahora bien, ¿cuál conjunto T? Los múltiplos de 3, comprendidos entre 1 y 1000. ¿Cuántos números múltiplos de 3 hay entre 1 y 1000? Prácticamente, cada 3 números seguidos entre el 1 y el 1000, uno de ellos es divisible entre 3. Por ejemplo, yo tomo el 1, el 2 y el 3 es divisible entre 3. O es múltiplo de 3. Después, 4, 5 y 6, entre esos 3 números, el 6 es múltiplo de 3. Y así sucesivamente, cada 3 números va a haber un múltiplo de 3. O sea que el conjunto T es 3, 6, 9, 12, hasta el 999. Entonces, esa cardinalidad es 333, que es prácticamente un tercio de los números que están entre 1 y 1000. Como el 1000 ya no se toma en cuenta. Entonces, yo solo tomo entre 1 y 9900 y 999. Hay un tercio de ellos que es múltiplo de 3. Entonces, prácticamente esta es la cardinalidad del conjunto D. ¿Cómo podría yo calcular la cardinalidad de la intersección de estos dos números? Bueno, viendo los números que tienen en común, y el primero que aparece en común es el 6, ¿verdad? El siguiente que aparece en común, el 8 no está aquí, el 10 no está aquí, el 12 sí. Pero observen esta característica.
La cardinalidad de esta intersección son todos los números que están aquí, que son múltiplos de 2, pero que también son múltiplos de 3. Eso quiere decir de que los que van a estar en la intersección son los que simultáneamente son múltiplos de 2 y múltiplos de 3. Y esos números son ni más ni menos que todos los múltiplos de 6. ¿Ok? Por eso es que empezamos a ver que el 6 era común, el 12 era común. Aquí de seguro que va a aparecer el 18, que es un número par, y también va a aparecer aquí un 18, que es múltiplo de 3. Entonces los múltiplos de 6 prácticamente son los que están en esta intersección, y entre el último de ellos es 996, es prácticamente cada 6 números, entre el 1 y el 996, es un múltiplo de 6. De manera que si yo divido 996 entre 6, me va a dar esta cantidad que es la cardinalidad de la intersección de D y T. Prácticamente aquí lo que debemos pensar es que si yo pregunto una cosa como esta, que son los divisibles entre 2 y los divisibles entre 3, prácticamente la intersección de esos dos conjuntos son los números divisibles entre 6. O sea que un número divisible entre 6 sí es divisible simultáneamente entre 2 y también entre 3. Esa es la conclusión que yo les quiero dejar aquí ahorita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, no hay. Bueno, aquí hay algo que lo van a poder resolver si reflexionamos sobre la última frase que yo les dije en la lámina anterior. Tengo este número, m, que es 3, este es un dígito A, 4, 2, B. ¿Okay? Siendo A y B un dígito cada uno. ¿De cuántas maneras puedo elegir A y B para que n sea divisible entre 6? ¿Qué dije yo en la lámina anterior de los números que son divisibles entre 6? ¿Qué características tienen? Un número que, Múltiplos de 2, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, pueden ser los múltiplos de 2 también, ¿no? No necesariamente todo, porque 4 es un múltiplo de 2, pero 4 no es divisible entre 6. Por eso decía yo que para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir dos características simultáneamente. ¿Cuáles son? Un múltiplo de 3. Múltiplo de 3 y además múltiplo de 2. ¿Ok? ¿Cómo puedo yo determinar si un múltiplo es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3? Bueno, primero, lo que podríamos decir es que ese número debería terminar en cifra par, ¿verdad? Esa es una de las propiedades que debería de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Sería par más 1. No, un momento. Porque yo dije, para que un número sea divisible entre 6, tiene que ser a la vez divisible entre 2 y a la vez divisible entre 3. ¿Ok? Y imaginémonos un número para que sea divisible entre 2, ¿cuál es la propiedad que debe cumplir? Que sea par, y el otro es que sea sumado, es la cosa. Ok, perfecto. Por ahí vamos llegando. O sea, que para que un número como este que está acá, 3A, 4, 2B, para empezar, este B, este dígito B, necesariamente tiene que ser un dígito par, ¿sí o no? Sí, eso sí. Debe ser par, para que por lo menos sea divisible por 2. Pero luego, una vez que yo determiné este dígito, que debe ser un dígito par, 0, 2, 4, 6 u 8, yo debo de ver cuál es el dígito A que tiene que acompañar a toda la cantidad para que también sea divisible, además de que es divisible entre 2, para que sea divisible entre 3. ¿Ok? Vamos a ver cómo se resuelve. Y aquí está lo que acabamos de expresar. Para que sea divisible por 6, ese número tiene que ser divisible entre 3 y además debe terminar en dígito par. ¿Ok?
Bueno, el dígito B, para que termine el dígito par, puede ser 0, 2, 4, 6 u 8. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, tomemos cada uno de estos dígitos. Si el dígito B es 0, ¿cuál debería ser el valor del dígito A para que todo el número sea divisible entre 3? Si es 0, el dígito B, los posibles valores de A, ¿cuáles pueden ser? Puede ser, como esto es 3 más 4, 7, más 2, 9, y 0 no agrega nada. O sea que este número, estos dígitos suman 9, que es un múltiplo de 3. Entonces, el dígito A puede ser cualquiera, como 0, para que no afecte la suma que sea múltiplo de 3, o puede ser un 3, porque si yo a 3 más 4, 7 más 2, 9, le agrego un 3, eso da 12, que también sí es múltiplo de 3. O si le sumo, si pongo un 6 aquí, esta suma sigue siendo múltiplo de 3, y si pongo un 9 también sigue siendo múltiplo de 3. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No, estamos bien ahí. Muy bien. Bueno, y si es, por ejemplo, 2, si es 2, eso es 3 más 4, 7, más 2, 9, más 2, 11. O sea que este A tendría que ser o bien un 1 para que sumara 12, o un 4 para que sume 15, o un 7 para que sume 18, ¿verdad? Y aquí están las posibilidades de que si B vale 2, los posibles valores de A pueden ser 1, 4 y 7. ¿Ok? Y así para todos los demás números. Se los dejo a ustedes para que lo determinen. O sea que si encuentran un problema de esta naturaleza en el examen, ustedes ya saben cómo se resolvería, ¿no? Para que después no estén ahí tratando de hacer pruebas con la calculadora, porque eso les tomaría mucho tiempo, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Este tipo de problemas que pueden aparecer en la prueba de la próxima semana. Solo una consulta. Sí, dale. En el caso del 11 nos dijo que era, digamos, era de 3 dígitos, agarrar los primeros 2, separarlos y... No, ese era el número en la prueba del 7. Ah, la prueba del 7. Sí. En la prueba del 11, tomo las posiciones pares y las posiciones impares, y esas dos sumas de dígitos, yo hago la diferencia entre ellos. ¿Ok? Ah, pues sí, ajá, esa. Eso es lo que, vaya, digamos, si el número es de 2 dígitos, sí, la ley Si se puede hacer con es la de 2 calculadora. dígitos, pues prácticamente si es, por ejemplo, 22, es divisible entre 11. Y ahí prácticamente si es de 2 dígitos sobre el 11, el 22, 33, 44, esas dos cantidades al restarlas dan 0. ¿Ok? Pero si es de 3 dígitos, la posición 1 y la 3 las tengo que sumar y le tengo que restar la posición 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí la consulta porque al menos, hace un montón vi un video de que habían hecho un hack para hacer una multiplicación de 11, de 2 dígitos, que era poner el de las decenas y el de las unidades, ponerlos en los extremos, y en el medio solo era de sumar los dos numeritos. Exactamente. Colocar la suma de los dos. Porque cuando yo hago la diferencia de las sumas de las posiciones impares y le resto la de las posiciones pares, eso daría 0. ¿Ok? Por eso es que era la posibilidad de un método para multiplicar por 11 un número. Ah, correcto. ¿Okay? Muy bien, bueno, pero esto sería prácticamente lo que yo quería comentar con ustedes en esta clase.